¿Están listos? ¿Quién va a compartir? Comparten. Sí, yo comparto. Dale. No sé si ya se está viendo. Sí, ahí se ve. Bueno, nosotros somos el grupo 4 de Ariel y somos Lucía Barrios, Kevin Doflav y, bueno, yo, Sofía Moyano. Nuestro pabellón lo llamamos Vínculos Narrativos porque entendemos a Argentina como un lugar de encuentro, un espacio de reunión por acuerdo de partes culturales, cuyas paredes están hechas por donantes de la tradición y cuyo techo es la unidad. Desglosando las palabras, tendemos a vínculo como unión, enlace, mixtura, relación, lo público, lo privado, lo individual, lo colectivo. Y a narrativos como historia, recorrido, relato, experiencias, sentido, raíces, futuro y pertenencias. Bueno, nuestro concepto se basa un poco en desglosar en tres partes. Lo individual, lo lleno, que hace referencia a lo que pasa dentro, lo que nos diferencia, lo que está basado en las influencias de las culturas extranjeras, las raíces del comienzo, la singularidad de cada espacio arquitectónico, caracterizado por las diversas tipologías, estilos y momentos históricos. Lo colectivo, como lo vacío, y hace referencia a lo que pasa por fuera, lo que nos une, el espíritu argentino, el nuevo espacio contemporáneo argentino, resultante de la heterogeneidad individual, un lugar de encuentro y calidez espacial. Y lo global, como futuro, entender como una historia, Argentina como una historia dinámica, influenciable, permeable, que permite el cambio y nuevas visiones. Sofi, te interrumpo. Sí. Pon el que dice ocultar. El que... Sí, está. Listo. Bueno, en cuanto al enfoque curatorial, nos enfocamos en tres escalas que nos ayudan a vivenciar el hábitat argentino frente al mundo, entendiendo los nuevos espacios contemporáneos como la fusión de la heterogeneidad a lo largo de la historia argentina. En una escala macro, entendemos el espacio público, la gran escala, lo multitudinario, lo abierto, lo colectivo. En una escala meso, las viviendas colectivas, la escala intermedia, lo público-privado, la mixtura, las relaciones, las domesticalidades. En una escala micro, la vivienda unifamiliar, escala doméstica, lo privado, entender los espacios intermedios, patios y filtros. Bueno, acá seleccionamos estas tres obras y todavía no tenemos definido si solo van a ser estas tres o si se van a mostrar otras obras que también tengan relaciones con estas escalas que estamos marcando. Bueno, y nosotros hasta ahora llevamos un proceso como bueno, estamos desarrollando como en etapas. Hay como una primera instancia que bueno, fue para las primeras clases y después hicimos otros procesos de investigación que los vamos a explicar ahora. Luca, ¿querés hablar vos? ¿Se me escucha? Sí. Bien. Sí. El primer desarrollo que hicimos fue empezar a pensar las distintas tipologías que empezaban a aparecer en Argentina y que formaban este espíritu colectivo. Seleccionamos algunas como el rancho, el cabildo, la catedral, el teatro, y lo que hicimos fue entender la espacialidad que generaban o el espíritu que generaban estas tipologías, abstraer ciertas formas y poder transformarlas y reinterpretarlas en nuestro pabellón. Entonces lo que hicimos fue generar distintas formas, como cúpulas, arcos, y trasladarlas a este pabellón. Generamos una retícula estructural y luego de esas iban saliendo las distintas formas. ¿Pasa la otra? Sí, ahí se pasó, no sé si... ¿Se ve? Quedó en lapso. Ahí está la planta. Sí, bueno, desarrollamos la planta, fuimos desarrollando las distintas formas y corte, y en base a eso vimos la espacialidad que nos generaba. Sí, acá entendiendo como estas formas, como lo individual también, y como el espacio que quedaba en el medio, esto de lo colectivo y el espacio argentino, de lo que hablábamos al principio. Claro.
Bueno, y lo que hicimos fue una primera exploración de entender con qué materiales podían ser, nos interesaban las telas, las texturas, las transparencias y las sensaciones que generaban. Empezamos a estudiar las distintas, telas que venían, cómo las podíamos utilizar, y en base a eso pasamos a una segunda exploración, un segundo desarrollo, donde quisimos sintetizar un poco más las formas porque no nos terminaba de convencer, y empezamos a explorar, generar una caja que esté flotando y dejar todo el espacio libre en la planta baja para que se genere como este gran espacio colectivo entre todas las personas, y la curaduría la empezamos a entender como un recorrido lineal. Y a partir de eso empezamos también a explorar con qué materiales o cómo podíamos generar esta caja flotante. Y ahí fue cuando se nos ocurrió generar inflables. No, para la de antes. ¿Cómo está? Bueno, generamos distintos inflables para generar estas mismas formas. Después desarrollamos también la planta y el corte para ver cómo nos iba quedando. Ahí se ven las distintas tipologías que queríamos generar en esta caja. Y luego fuimos a una exploración en maqueta para ver cómo se iba a ver estos inflables que nos estábamos imaginando, cómo iba a pasar la luz a través de ellos, qué íbamos a sentir, las transparencias, la dematerialización. Probamos con 2 materiales. Y bueno, haciendo también un poco de crítica, decidimos tomar algo de esta y algo de la primera del desarrollo y generamos una tercera opción, que es la que nos quedó ahora. Claro, fue más volver a la primera opción en realidad, porque la segunda, si bien nos gustó lo que se generaba, sentíamos que se perdía un poco este contacto, lo sensorial o esto más de mientras se recorría. Entonces fue como volver a la primera, pero tratar de hacer una síntesis en las formas y también relacionarla más con el enfoque curatorial, que sentíamos que lo habíamos dejado un poco de lado. Y bueno, es lo que se ve acá. También pensamos todas estas formas como flotando, ahora también eso es lo que tomamos de la segunda, que las formas no toquen el piso, van a ser todas formas flotando, pero van a ser con tela y van a ser tensadas con una estructura. Es como la fusión de los dos desarrollos. Sí, y en estas formas flotando también van a ir en distintas escalas, haciendo referencia también a la curaduría. Entonces, en un principio van a flotar a unos 10 centímetros o 20 del suelo, como dando una especie de privacidad, más como en escala micro, y así van a ir configurándose para ir pasando a la meso y a la macro. Claro, y también como abstraerse un poco en las formas, y por ejemplo, no sé, en el teatro generábamos como telones de fondo, o sea, como que no sea todo tan literal, sino tratar de abstraerse más. Las sensaciones van a ser las mismas, pero las formas son cada vez más abstractas. Bien, y acá en cuanto a espacialidad, bueno, nos imaginamos como también en el interior de estas formas se puede ingresar y se van a poder reflejar texturas, reproducir texturas o colores de estas tipologías individuales que habíamos mencionado al principio, y en el espacio intermedio entre las formas, que bueno, viene a ser todo el espacio colectivo, se va a mostrar la curaduría en las diferentes escalas que le imaginamos. Sofi, ¿podés poner el corte? Que quiero contar algo. Sí. Ahí en el corte lo que tratamos de mostrar es cómo pasamos de esto, de lo individual, del habitar colectivo y del espacio público. Quisimos mostrar la intención que teníamos de permeabilidad visual y sensorial a lo largo que ibas recorriendo el pabellón. Bueno, eso fue lo que se aprecia ahí en el corte, porque se puede notar el desarrollo que tratamos de explorar. Sí. Bueno, y eso es todo. Hola, chicos. Gracias. Gracias. ¿Nada más, Ari? No, nada más. Listo. Después hablamos, seguimos. Lucas, ¿sabías? Sí. Dale. Bueno, corroboro que estén los chicos por ahí, como para quedarme tranquilo.
Sí, sí, acá estamos. Ah, bueno, vale. Sí, profe, estamos acá. Buenas. Bueno, ¿cómo ¿Qué tal? están? Hola, ¿qué tal? Bueno, con los chicos en el taller, con todo el taller principalmente, trabajamos, siempre debatimos, no perder de vista construir la narrativa del pabellón, no solamente desde la resolución formal de cómo voy a mostrar las cosas, que en definitiva termina siendo la cuestión física del pabellón, sino qué es lo que voy a mostrar, ¿no? El contenido que va a tener ese pabellón, atravesado, creo que perpendicularmente por esta pregunta que propone el concurso de cómo viviremos juntos, y el habitante o la persona o las personas que van a visitar el pabellón como un elemento no ajeno al pabellón, sino como elementos que van a terminar formando parte, interactuando con la propuesta, como un elemento, un material activo en la construcción del pabellón. Así que bueno, en esos tópicos estuvimos un poquito trabajando en el taller. Y bueno, ahora se los dejo, ahora que se defiendan los chicos. Bueno, Bien, profe. comparto. Dale, Martín. Bueno, nosotros somos el grupo número 1 y el pabellón que planteamos está nombrado Fragmentados, la ventana. Bueno, como dijo el profe, arrancamos con esta pregunta que se plantea del cómo viviremos juntos y notamos que tenía, bueno, cierto rasgo temporal, cierta visión al futuro y nos pareció oportuno tal vez una mirada hacia el pasado y hacia la actualidad para ver, digamos, cuál era realmente la situación. Siguiente. Acá empezamos a ver que tal vez estaba bueno tomar como objeto de estudio la vivienda colectiva y empezamos a ver las distintas tipologías que fueron apareciendo en Argentina, tales como el conventillo, y cómo estas fueron mutando, si se quiere, junto con nuestra manera de vivir, y cómo nosotros en general nos fuimos haciendo seres más individuales y fragmentados en sí. Y aquí es cuando entra la ventana como un elemento importante para relacionarnos y en sí hoy en día que con esto del confinamiento y la distancia social también se plantea como los ojos nuestros, digamos, al mundo exterior, el mundo que nos rodea. Bueno, acá elegimos una serie de obras que iban respondiendo a esta lógica que planteamos nosotros, de cómo nos íbamos volviendo seres cada vez más individuales y cómo vamos pasando, digamos, de esta tipología de los conventillos con un espacio intermedio de relación y de interacción a esta situación actual de una sumatoria de cajas individuales. Siguiente. Bien, y bueno, llegando un poco a lo que es tema de proyecto y de propuesta, planteamos un volumen central que funciona como una gran ventana cargada de información curada y bueno, donde planteamos el elemento del tiempo como una de las cosas importantes para la narrativa del proyecto. Nosotros necesitábamos que el usuario recorra el pabellón y la información dentro de esta ventana iba a ir decodificándose a través de un juego de perspectivas que vamos a mostrar en las siguientes láminas. Bueno, acá ya pasando un poco más a la parte más dura del proyecto, que es cómo implantarnos en el espacio, se decidió, bueno, este volumen central que fue modulado con respecto a lo que son las columnas centrales ya preexistentes del espacio, otorgando también una estructura de metálica donde en su interior se organizan distintas hileras que las imágenes que vamos a mostrar de las arquitecturas se va a disponer como si fueran unas esculturas fragmentadas, o sea, en distintos puntos, como se puede ver ahí unos círculos, es donde va a haber unas de luz que la persona se va a parar y puede entender en su totalidad la obra que queremos presentar, y cuando uno va recorriendo... Entonces no somos nada, boludo. Y cuando uno va recorriendo, uno no entiende. Entonces lo que
queríamos generar es esto, o sea, no generar el misterio cuando uno va recorriendo, pero cuando uno realmente se focaliza en estos sitios, puede entender la obra completa. Bueno, acá se ve un poco los elementos constructivos. Pasar al siguiente, Martín. Un poco también acá lo que es la modulación que propusimos, también lo que pensábamos es cómo el ángulo en lo que uno tiene que ver la imagen para poder entenderla en su totalidad debería tener una distancia. Entonces también para generar esa distancia lo propusimos dentro de esta gran caja acristalada para que uno también pueda entenderlo en su totalidad. Pasa a la siguiente. Bueno, acá podemos ver un poco lo que es la estructura, ¿no? Esto de usar elementos tubulares, metálicos, que uno puede, por medio de los bulones, poder ensamblarlo mucho más fácil. Y las piezas que van a ir colgando, que es la que van a conformar en su totalidad la imagen, van a ir por medio de rieles, cosa de que uno, cuando los pueda montar, los puede ir acomodando a la posición que debe. Luego también proponemos para poder exhibir la información un elemento de forma que se adapta a la arista, que va a estar iluminado y ahí donde se va a exhibir la información que queremos mostrar de cada obra. Pasar así. Y bueno, acá alguna serie de imágenes que más o menos representan cómo imaginamos nosotros, cómo se viviría, cómo se recibiría esta información. Jugando con las perspectivas, con este elemento iluminado que contaba Sol recién, siguiente, y en el que nosotros contamos cómo el recorrido es digamos, algo necesario para realmente entender la información que se encuentra dentro, esta información que está fragmentada, y cómo se van armando, digamos, las fotos de los distintos edificios curados. Por último, la última foto, ahí va. Bien, y al final también proponíamos un espacio como de puesta en común o más bien de reflexión, en la que los visitantes podían poner cómo creían ellos que íbamos a vivir juntos, si es que realmente íbamos a vivir juntos, y bueno, que se dé ese espacio de interacción. Y conformando que al final o sea, esto es una propuesta que al final de la apuesta se pueda generar como una imagen final y bueno, ver cómo no es interacción entre personas dentro de esta misma pizarra imantada, qué es lo que se iba a generar, qué es lo que nos vamos a encontrar. Y bueno, sí. Eso es todo. Muchas gracias, chicos. Gracias. Gracias, profe. Bueno, creo que voy yo ahora con mi grupo. Bien. Chicos, ¿están así? ¿Me abandonaron? Sí, profe, estamos. Franco, Rocío, Estamos. están? Buenas tardes. Bueno, hasta que los chicos se preparen para mostrarnos su intervención, les cuento que nosotros en lo que más hicimos hincapié es en el cruce de el lema de la curaduría y a su vez cómo mostrar a la Argentina, o sea, cómo mostrar la arquitectura argentina respaldando un poco el lema de la curaduría. Entonces, bueno, en eso estuvimos trabajando tanto en los talleres, en el taller de la mañana como en el taller de la noche, y bueno, este grupo salió airoso de sus primeras propuestas, así que lo vamos a ver ahora el trabajo. Bueno, pasó por varios títulos también la propuesta y sí, decantó. Para comentar más o menos y poner en lo que dice la profe, nosotros también tuvimos desde un principio el concepto claro, pero fallamos mucho en el tema de la materialidad y cómo representar este concepto, hasta que nos pudimos sentar bien a pensar y a analizar bien cómo queríamos nosotros mostrarlo y explicarlo, hasta que terminamos en este proyecto que vamos a mostrar ahora, que se llama Movimiento Infinito. Nuestro grupo está integrado por quienes Abra Carrasco Franco y Rocío Marivil. Nosotros en este proyecto, pasar al siguiente, tenemos una memoria donde vamos explicando de qué trata Movimiento Infinito y cómo es el concepto y demás, pero básicamente, para explicarlo, siguiente, nos fuimos notando cómo a medida que fue pasando la historia argentina,
el símbolo de la bandera fue tomando una importancia muy fuerte entre la sociedad, en todos los habitantes, y a través de una serie de hechos históricos, la bandera fue tomando mucho simbolismo para nuestro país. En la siguiente lámina se puede ver cómo nosotros hasta la actualidad usamos estos colores, los lucimos, nos representan y estos colores nos hacen sentir muchas cosas, y también vemos cómo la arquitectura muchas veces es soporte de esto, ¿no? Soporte de mostrar la bandera, soporte de exhibir estos colores, con lo cual nosotros vamos a desarrollar nuestro proyecto. Nosotros empezamos analizando la caja arquitectónica, los muros, la estructura preexistente, vigas y columnas metálicas, y las envolventes laterales. Ah, no, perdón, me confundí. Analizamos la caja arquitectónica, los muros y las estructuras preexistentes. En corte y planta, las columnas nos marcan una modulación y tenemos un espacio longitudinal, el cual nos sirve que utilizamos para nuestro proyecto. En base a esto, nosotros nos basamos en la bandera y en cómo el viento acaricia el paño, dejando una huella de líneas orgánicas que dan pie a nuestro pabellón. Con el lema de la curaduría de cómo viviremos juntos, nosotros pensamos que en multitudes y en movimiento, y que la arquitectura es el soporte de estas actividades multitudinarias. Bueno, para el desarrollo de nuestro proyecto, nosotros nos fuimos analizando múltiples ejemplos, de los cuales estos son 3 de ellos, que nos fueron dando aportes para poder llegar a nuestro pabellón. El siguiente. Ahí va. Bueno, acá estamos en la zona, en la planta y en el corte, donde nosotros queremos mostrar cómo a través de una modulación vamos colgando y vamos generando una serie de paños que flamean con el pasar de la gente, y además están automatizados para generar movimiento cada cierto tiempo a una velocidad no muy fuerte, para que el pabellón vaya cambiando y vaya mutando según la persona que lo viva y en los tiempos que lo vivas. Pasar al siguiente. Acá está el despiece, más o menos. Nosotros colgamos de las vigas estos paños y vamos exponiendo mediante ellos. Y cubrimos la caja, las envolventes laterales con cortinas negras para que la atención se centre en los paños colgados. Bien, para tratar un poquito la tecnología, fuimos a la analogía de la percha, como esta percha cuelga de una viga. Entonces nosotros queremos ir a llevar eso a nuestra arquitectura para colgar de estas vigas los paños que vamos a ir utilizando para exponer. También hablamos del tema de la tecnología, de automatizar y de los herrajes para que estos paños puedan tomar ese movimiento. Y por último, para poder oscurecer la caja arquitectónica, utilizamos una serie de bastidor con una estructura metálica que nos ayuda para dar soporte y oscurecer así la caja arquitectónica tratando los laterales. Bueno, y acá tenemos unas imágenes más o menos de cómo queremos tratar nuestro pabellón desde la entrada, ya mostrando nuestro nombre, nuestro logo, por así decirlo, y explicarle a la gente más o menos lo que queremos. Las telas se encuentran ploteadas, donde nosotros vamos a ir mostrando arquitectura icónica, arquitectura que representa Argentina. También algunos arquitectos, proyectos, maquetas y diversas también piezas gráficas como cortes y demás. En el espacio central es donde colgamos un espejo que refleja todo lo que está pasando en ese centro, y agregamos también estos cilindros para poder exponer maquetas que van a estar cubiertos de tela negra, y va a tener solo una tela translúcida en el centro para iluminarlo desde adentro y así dar énfasis a estas maquetas que van a estar como una especie de flotando, por así decirlo. Porque además la base también se camufla con las telas de atrás, entonces quedan flotando. En la parte en este sector, digamos, en la parte ya después del centro, levantando el suelo, lo que logramos es una especie de grada para poder generar un anfiteatro en el cual vamos a exponer mediante un proyector
en estas telas una serie de imágenes e ir contando un poco también la historia argentina, ¿no? Y de la arquitectura argentina. Y creo que falta una más. No, creo que... Sí, acá nos faltó decir lo de el cielo raso. Bien, en este sector las cortinas, lienzos, le decimos cortinas vulgarmente, ¿no? Se retraen dejando un espacio con un límite virtual, por así decirlo, como un cielo raso. Aunque no tratamos el cielo raso, las cortinas se retraen y nos dan como un acobijo, o sea, nos acobijan adentro. Y están iluminadas con LED arriba de colores para bañarnos con esa luz. Bueno, y acá estamos ya en dos escenas, dos imágenes donde mostramos estas nuevas formas, estas dos cilindros que exponemos para exponer, digamos, maquetas y otro tipo de cosas, esculturas y demás, que las ponemos en este espacio del final, donde el módulo que utilizamos en planta se comienza a agrandar, a expandir, a separar más, para dar más espacio a esta exposición. Y creo que eso es todo, si no me equivoco. Sí. Eso es todo. Perfecto, chicos. Muchísimas gracias. Muy bien. Muy bien. Bueno, gracias. Gracias a quienes estuvieron. Bueno, Gaby, ¿querés agregar algo del taller o no? No, lo había dicho en el inicio. Bueno, si les parece, empezamos alguna rueda con comentarios, críticas, aportes. Lo hacemos en el mismo orden que presentamos. Si querés arrancar, María. Bueno, dale. Bueno, primero agradecerles a todos, en nombre a cada uno de su taller, por haber expuesto y por haberse expuesto en mostrar su trabajo, que es como un momento lindo de crítica también colectiva y de crítica personal para cada uno de los trabajos, ¿no? Así que me parece que estaban muy buenos, les agradezco a todos los que pusieron. Después, bueno, rescato de cada uno esa fuerte impronta que tienen en cuanto a lo conceptual, cada uno de los trabajos que se mostró dentro de su temática, pero eso es importante en respetar lo que pedía la curaduría general, el cómo viviremos todos juntos, y cómo lo tomó cada uno en cuanto a la representación, en cuanto a las regiones geográficas, o bueno, lo que vaya a hacer cada uno en particular. Más allá de que a todos, bueno, es una instancia que es un proceso que todavía le falta, pero es como el lugar en donde estamos parados en el taller y habrá que resolver un montón de cosas de los equipos, de sus programas o de lo que van a exponer en definitiva y las materialidades. Y lo que más rescato de todos los trabajos es esa parte que tienen de exploración, ¿no? El animarse a explorar, a probar, a ir y volver con una cosa y con otra. Por ejemplo, el de los vínculos narrativos que explora con esto de los materiales, o si no, los chicos, creo que son los de Lucas, que dijeron que habían fallado en la materialidad, en ese ir y volver, en que están buscando cuál es la mejor forma de representar y de hacer este pabellón, que eso también les va a pasar en la vida profesional. Hay muchas ida y vuelta, es un proceso que no es constante, que no es lineal, que yo voy y vuelvo. Entonces, sí valoro de los equipos esta parte de exploración, que se permitan equivocarse, ir y volver y transitar el proceso hasta sacar lo mejor de ustedes. Bueno, un poco eso es lo que me gustaba acotar. Ari. Ahí está, no encontraba el micrófono. Ya no es tan automático, yo lo quiero perder. Bueno, a ver, obvio que están todas las propuestas interesantes y una cosa que nosotros por ahí hablamos mucho en el taller es esto de, me gusta el ejercicio en el lugar que nos ha puesto a cada uno de los grupos de trabajo o de los individuos, ¿no? Esto de hacerse la pregunta desde qué nos representa, cómo nos representa, del carácter y el valor de la identidad,
veía recién el último grupo que toma la bandera, aparecieron montones de gauchos por ahí, aparecieron montones de procesos en esto de preguntarse, ¿no? Bueno, ¿cuál es nuestra identidad? ¿Qué es lo que nos construye? Y demás. Nosotros, o a mí me gusta focalizar, o intento focalizar esto en esa construcción fundamentalmente, y la transformación de un concepto en donde los adscriptos y yo podemos servirles como guía para que terminen de darle forma a ese concepto propio, sin modificarles demasiado su idea. Definitivamente el carácter del ejercicio es exploratorio, es de construcción de conceptos y es construcción de ideas que arraiguen un pensamiento y que sirvan como base para generar proyectos. Entonces, en ese sentido, creo que todos, por lo menos los 4 trabajos que vimos ahora, están más que encaminados, y en esto también me gusta lo que decía María de no tener miedo a equivocarse, y esto de entender el error como parte del aprendizaje, creo que también es importante. Me gusta muchísimo esta instancia de exponer y compartir, porque claramente lo nuestro es una disciplina que es una construcción colectiva. En las veces que me tocó concursar para el cargo docente, siempre dije de que la arquitectura no se puede enseñar, sino que se aprende en realidad, y creo que se aprende por ahí de esta forma, en esta construcción. Y en aprender a mostrar y contar el proyecto y encontrar cuáles son las herramientas para decir exactamente lo que queremos decir y no que se entienda cualquier cosa. Entonces creo que en ese sentido los 4 trabajos están súper orientados. Sí me gustaría a mí dejarles como dos preguntas a los 4 para después, nada, para que las piensen, que son para los 4, pero son para todos en realidad. Creo que en ponerlos en situaciones de repensarse o generarse conceptos propios, me parece que también han podido descubrir un montón de cosas y un montón de información que tiene que ver con la historia de la arquitectura, la historia de la arquitectura argentina. Se pudieron acercar, creo que muchos, a cosas que habían visto al pasar, pero sobre las que no habían profundizado demasiado y demás. Y quisiera dejarle como dos preguntas. Una es que en la investigación curatorial, ¿qué fue lo nuevo que encontraron cada uno? Que hasta he encontrado, bueno, algunos encontraron a Amancio Williams, o encontraron una Amancio Williams que no conocían, o encontraron a un conventillo que no conocían, bueno, demás. ¿Qué fue eso nuevo que encontró cada uno que cree que los modifica en algo al proceso que venían teniendo? Y lo segundo, en esto de si pensáramos de que, bueno, el concurso se falla y uno de ustedes va a construir el pabellón y demás, y teniendo sobre todo la posibilidad de ver lo construido que nos está representando hoy, es ¿qué esperan o qué esperarían ustedes que se lleven los visitantes del pabellón, de cada una de sus propuestas? Como para terminar de construir esta idea conceptual que están armando. Me parece que después, bueno, no tengo como demasiadas herramientas así a simple vista como para hacer una crítica rápida a cada proyecto. Sí me parece interesante el aprovechar todas las herramientas de comunicación posibles para mostrar la arquitectura. Vieron que lo nuestro es, primero, que tiene un lenguaje propio de la disciplina, que tiene que ver con la maqueta, con la planta, pero después un montón de posibilidades, por ejemplo, para evitar las arquitecturas no construidas mediante realidad virtual. Quienes trabajan en mi taller, por ejemplo, hay varios grupos que trabajan con el espacio público como el lugar de donde viviremos juntos, o el contenedor de donde viviremos juntos. Hay posibilidades de relacionar, bueno, virtualmente, a través de cámaras, pantallas y demás, lo que ocurre en distintos lugares del planeta en el momento preciso. Entonces, no dejar de lado todas las posibilidades de las herramientas, tenerlo súper claro, y que sea parte del proyecto, el cómo se presenta, la maqueta, si es importante si es de madera, si es de yeso, si es de metal, si es de plomo fundido, si es
todo, absolutamente todo es importante en la definición del proyecto. Nada más. Bueno, bueno, yo intenté hacer un poquito, marcar algunas cosas de cada trabajo, a modo de sensaciones que me dieron a medida que los chicos lo iban contando y las imágenes que iba viendo, ¿no? Me parece sí interesante tener en cuenta, creo que fue todo un desafío y a todos se les, podemos decir, se les quemaron los libros, buscando dar respuestas a esta pregunta que planteaba el concurso, ¿no? Y creo que más que el objetivo de ver cómo responder esa pregunta, creo que está bueno para seguir cuestionando, ¿no? O sea, quizás encontrar la respuesta a partir de plantearse otras preguntas. Y por otro lado, entender la complejidad de lo que es construir un proyecto, ¿no? Entonces me parece que toda esa etapa discursiva, narrativa, de conceptualización de una idea y reflexión a partir de, en este caso, de cómo represento a mi país, que no es poca cosa, y luego llevarlo a una materialización y después elegir el contenido que va a tener ese contenedor físico que estoy planteando, creo que tiene una complejidad que estaría bueno que empecemos como a tomar dimensión de eso. Por ahí esto del reflexionar lleva tiempo y no se da en un ratito, que me ponga un ratito antes que empiece equipamiento y me pongo a pensar a ver cómo es el cómo habitaremos después y cómo poder darle respuesta a esta actividad que plantea, ¿no? Entonces, por un lado me parece interesante tomar dimensión necesaria para entender la complejidad del problema. Después, por otro lado, sensaciones rápidas que me dieron de los trabajos que pusieron, que creo que todos tienen un valor enorme en rescatar un montón de virtudes, y creo que lo que falta madurar también es lo que queda del proceso para la entrega, y ojalá que este intercambio de ideas o de miradas aporte, ¿no? Del primer trabajo de María, si no me equivoco, me llamó mucho la atención la carátula, por ejemplo. Esa primera lámina que mostraron me llamó mucho la atención. Esa topografía, ese pulso que mostraban esas líneas, me pareció muy interesante. Después, cómo fueron contando la propuesta o el discurso, o la conceptualización del discurso, de la narrativa, es como que me da la sensación que terminan siendo un poquito literales en la reflexión, y después cómo lo representan en lo formal, ¿no? Olvidándose o dejando de lado, o posponiendo, dejando por el mismo esto de qué es lo que voy a mostrar, ¿no? Y en definitiva, a partir de entender qué es lo que voy a mostrar, cómo lo voy a mostrar. Entonces, eso me rescateó la sensación que me dio esto del trabajo de María, que hablaban esto de las latitudes, y cuando vi esa primera diapositiva, me llevó más a una cuestión de topografía que después de esos elementos circulares que generaban, y después esa conclusión más lineal, digamos, o más ordenada que planteaban los chicos.
En el trabajo, en el trabajo de los chicos de Ariel, del equipo de Ariel, de vínculos narrativos, si no me equivoco, que se llamaba, también, o sea, en un primer comienzo hay toda una intención de buscar una narrativa, pero no creo, no desde el lugar de una reflexión de qué es lo que voy a mostrar de la Argentina, sino intentando encontrar un elemento que los ayude a materializar el pabellón, ¿no? Y quizás la respuesta o la materialización del pabellón surge de primero entender qué es lo que quiero mostrar y cómo lo quiero mostrar. Después, bueno, plantearon esas otras alternativas o esas otras búsquedas que me pareció súper interesante de esas nubes con distintos materiales que rescato mucho esa búsqueda. Me parece que fue muy interesante. Y en el trabajo de Gaby, del equipo de Gaby, de Movimiento Infinito, también esa cuestión de encontrar quizá en la bandera y esos gráficos de inicio que hicieron y el movimiento con la bandera, como que me cuesta en lo que es la conceptualización y la narrativa poder anclarlo a algo perteneciente a la Argentina, ¿no? En definitiva lo termina de anclar de alguna manera a la Argentina son las obras, ¿no? que suceden o que exponen en definitiva la materialización o el contar cómo llegar a esa geometría o esa estructura formal del pabellón. Creo que queda un poquito ambiguo o podría colocarse en cualquiera de otros países, ¿no? Entonces, un poquito esas fueron como las sensaciones que me dieron los trabajos. Y bueno, y por supuesto el mío sería el que más tendría que criticar, si no estaría, si no sería una falta de respeto. Igual con los chicos ya lo habíamos visto un poco. El trabajo mío de taller, bueno, nosotros trabajamos muy fuertemente en esto de construir la narrativa y generar otras experiencias vivenciales en el pabellón. Sí, de repente la sensación que en algún punto quedamos cayendo en cuestiones medias literales en esto de la ventana y se termina generando un vidrio que nos termina de componer o termina de entender esa relación entre el espectador o el visitante o el habitante y esas imágenes fragmentadas que a medida que uno lo va recorriendo el lugar se tiene que posicionar en un lugar determinado para poder entender el todo, ¿no? Pero bueno, cuando llegamos a esta cuestión de representarlo a nivel formal, a construir el pabellón, creo que caemos en algunas literalidades que creo que estaría bueno un poquito despegarse de eso, ¿no? Y sí, que lo charlamos con los chicos también, es como que quedó medio pabellón intervenido y medio pabellón que quedó un poquito ahí en suspenso. Entonces creo que el desafío es un poquito terminar de cerrar esas variables que quedaron en lo suspensivo. Bueno, nada más. Bueno, ahora voy yo. Yo voy a ir tal vez a cuestiones como más objetivas, porque ya para no repetirnos con respecto a todo lo que es la temática y un poco la inspiración que han tenido todos los grupos, es lo maravilloso de la tarea creativa, que ha dado la misma caja arquitectónica, la misma temática. Hay infinidad de trabajos con miradas totalmente diferentes, así que bueno, eso la verdad que siempre lo rescato y no deja de maravillarme
nunca y de sorprenderme. Vamos a ir a cosas conmigo un poco más terrenales, más concretas de cuanto al proyecto, a los proyectos. Vuelvo a repetirme con lo que planteé esta mañana, el no trabajo del inicio, el pabellón o el recorrido del pabellón o la visita inicia en el muro semicurvo y pocos grupos hay, tanto en los que hemos visto hoy como en los míos personales del taller, que hayan intervenido, que hayan iniciado la intervención desde el muro curvo del arranque de la propuesta. La propuesta inicia dentro de la caja arquitectónica después del bloque de los servicios. Bueno, creo que eso es una de las cosas a tener en cuenta y a mirar. Después, en la mayoría de los trabajos se ha negado prácticamente la caja arquitectónica, o sea, la intervención siempre es desde la caja hacia adentro. ¿Y qué pasa? No la aprovecho, no la revalorizo, no la ilumino, no intervengo con ningún elemento esa caja, más allá que, por supuesto, la intervención debe ser respetuosa. Esas cosas como que me voy preguntando. Después, algunas cosas como la utilización de las curvas o la construcción de las curvas. Pensar que esto que nosotros planteamos como una curva en el dibujo, después hay que llevarlo a la realidad. Entonces, trabajar de pronto con radios iguales y bueno, y poder trabajar en la combinación de curvas y contracurvas, formando los espacios o el movimiento que yo quiero lograr, porque después en la construcción, en la realidad, es muy difícil plantear una infinidad de curvas que por así se plantea. Después, algunas cuestiones de accesibilidad, inclusive para mi propio grupo, pensar en la accesibilidad, pensar en los espacios, en los espacios de paso, en las distancias, por así, en las perspectivas, en las distancias que debo tener para llegar a mirar estas cosas que quiero ir mostrando. El tema de utilizar la iluminación sobre la panelería o sobre lo que quiero, sobre el objeto que quiero iluminar, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a plantear. Chequear también que estamos trabajando con pantallas y con proyecciones y todo, y si ustedes miraron las imágenes o los videos que hay sobre, dando vueltas sobre la intervención de este año, van a ver que la caja arquitectónica tiene una luz natural que es increíble. Entonces, ¿cómo voy a trabajar para que justamente las fuentes de luz que yo incorpore no compitan o no se vean opacadas por el ingreso de la luz natural? A ver, ¿qué otra cosa? Bueno, me encantó, Ariel, que lo veo ahí como frisado, no sé si se habrá desconectado o no, pero me encantó la exploración con respecto al material. Creo que es fantástico. Tal vez en esta primera instancia pocos grupos se hayan animado. En el caso de mi taller particular, ahí está como muy tímida la cosa, muy tímido ese encuentro, pero bueno, me pareció fantástico que prueben, que se animen. Yo les digo siempre que se nota muchísimo cuando un proyecto, cuando ellos quedan contentos o están conformes con su proyecto. Se nota, y se nota cómo lo cuentan, cómo lo trabajan, cómo lo piensan. Entonces, bueno, me pareció bárbaro. Y me gustó esto del taller como construcción colectiva, pensar en que lo que vamos viendo nos abre la cabeza a todos, a ustedes como aprendices y a nosotros como brujos, seguro, también. Pero bueno, siempre es válido y bueno, de eso se trata justamente un taller, de que cada uno colabore con lo que sabe. Nada más. Bueno, y ahora somos eternos aprendices nosotros también. Marijó. Por vos. Seguro. Bueno.
Ya dijeron casi todo, pero bueno, agregar las felicitaciones por lo que hicieron hasta ahora, que es donde en general se sienten cómodos, evidentemente, lo que está resuelto, lo que está casi cerrado, que es la parte de crear atmósferas, de conceptualizar, de intentar materializar esas ideas y, bueno, acompañarlos y ver que avancen igual en lo que falta, ¿no? Que falta todo lo que tiene que ver, en casi todos los trabajos, con la materialización, con hacer posibles realmente esas ideas y cómo lo van a montar, o cómo sería ese montaje, que es parte del resultado al cual tienen que arribar. Rescato también las preguntas finales que hizo Ariel, y evidentemente creo que lo que te llevas de un espacio como estos es una experiencia. Y me parece que en cada uno de los proyectos que vimos te llevas eso, cargado, esa experiencia que tuviste al recorrer estos espacios, cada uno de estos espacios. Nada más que eso. Gracias. Bueno, no sé si los chicos, adscriptos, ayudantes, veo que está Vicky, Nicolás, quieren hacer comentarios, agregar algo, tanto de la experiencia en el taller como de lo que vieron. Es el momento. No, yo comparto el tema de lo conceptual, que están buenas las ideas, que creo que eso es importante para encaminar bien desde el principio el trabajo. Y nada, ahora es meterle, digamos, a materialidad, a cómo se va a resolver, que ya están las primeras ideas, pero bueno, es ir avanzando, pero ya lo han dicho todo, así que es compartir. Ahí va. Gracias, Vicky. Bueno, no sé si hay alguien más. No sé si está el polaco, Marian, ¿quién más está? Nicolás, si quieren comentar algo. A mí solamente me gustaría comentar que me pareció muy interesante la búsqueda explorativa del grupo de Ariel. También adhiero a todo lo que dijeron, me pareció súper interesante. No lo había visto antes en otros trabajos, con otros talleres, y me pareció muy rico y una herramienta muy buena para mostrar las ideas. Y también, bueno, adhiero un poco a lo que decía Gaby, que los trabajos me parecieron muy interesantes, pero el ingreso se ingresa desde la puerta, no pasando el prisma, y la relación con las envolventes y las aberturas, porque vi muchos renders oscuros que generaban sensaciones interesantes, pero no sé cómo trabajan las envolventes. Bien. Bueno. ¿Alguien más quiere comentar algo? No, yo una aclaración. Lo de la exploración material es mérito del equipo de los chicos, ¿no? Aunque en el taller hemos hablado mucho respecto de que la exploración material te acerca de otra forma a la construcción de las ideas por un lado, pero también a la construcción de los proyectos. En este caso es mérito solo de ellos porque es el único grupo que hizo la exploración. Tal vez hoy me sorprenden después de esto en el taller y haya muchos más, pero aunque lo hemos charlado es mérito del grupo, no mío. Nada más. Está bien. Bueno, eso un poco lo último que se acaba de decir y ya iniciando mi crítica tiene que ver, creo yo, con un intangible que tenemos en nuestra facultad, ¿no? Más allá de todas las críticas y todas las cuestiones negativas que tenemos en nuestra carrera, que son muchas, no lo dudo, pero creo que tienen ustedes una gran base, luego de haber pasado 4 años en la facultad, más lo que llevan de este 5º año, creo que hay una base que les permite a ustedes tomar sus propios caminos, ¿no? Este hecho, estoy seguro que no, digamos, aquellos que propusieron OSB y madera, quizás también hay una exploración material ahí mucho más económica, es mucho más segura, pero bueno, es parte también de lo que uno desea arriesgarse, ¿no? Por ahí hay gente que se siente seguro navegando por mares extraños y hay otros que se sienten seguros quizás recurriendo a materiales un poco más reconocidos, aunque creo que no han trabajado nunca con estos materiales que están proponiendo, al menos en un proyecto de este desarrollo, y navegan por otros lugares también. Pero digo, bueno, ese me parece que es un hándicap que tenemos en la facultad a partir de todo el bagaje y toda la instrumentación que vienen recibiendo año tras año, ¿no?
Y con eso quiero empezar un poco la crítica. Creo que se ve una expertise profesional o disciplinar que nosotros siempre reclamamos y que nos interesa recalcar. Esto de que hablan, si nos ponemos fino, hace 2 meses que estamos laburando, y pasan de un concepto, de una abstracción muy fuerte, pasan a una curaduría de obras de arquitectura del país y pasan a resolver el nudo de detalle en escala 1 en 5, nos están mostrando acá, ¿no? Entonces, ese es propio de la disciplina y así es como se trabaja y cómo van a trabajar afuera, ¿no? Entonces, y a su vez sé que en la cabeza tienen el proyecto de Arqui, que está tomando media ciudad, y el de urbanismo, que está tomando medio planeta, ¿no? Entonces, eso personalmente lo valoro y lo agradezco. Después creo que esto, bueno, de estar en los 2 turnos también nos permite algún tipo de comparación. Las críticas siempre son comparativas. Digo, siempre es buena la crítica cuando es comparativa, y para eso también nos sirve esta puesta en común. Y respecto, por ejemplo, de los trabajos de la mañana, creo que se arriesgaron más ahora a la tarde, hay más riesgos corridos. A la mañana tuvimos como 2 o 3 trabajos que fueron a lo seguro. Y ahí decíamos donde también acá hay como un doble aprendizaje, que es el ejercicio para probar la asignatura, pero también estamos haciendo este juego del concurso. Y cuando uno va a un concurso, por ahí está bueno tomar riesgos. Entonces, porque, ¿qué pasa? Bueno, por ahí voy a lo seguro y en un elenco de 50, 60 trabajos, generalmente el jurado opera por descarte. No es que opera yendo a buscar el mejor inmediatamente, no, sino que se van como armando grupos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esto que también dijo Gaby y que se vio a la mañana, de que la caja arquitectónica queda como en un segundo plano, nadie la trabajó como esencia, ¿no? Digo, está bien esto de tomarla como arquitectura de fondo, pero por ahí podríamos haber trabajado negando el centro y trabajando los bordes y usando la caja arquitectónica. Ese podría haber sido tomar un riesgo a la hora de un concurso. Ese riesgo que te puede dejar afuera en la primera vuelta, porque el jurado dice, ¿y este qué hizo? Chao, descartalo. O riesgo que te puede posicionar porque dice, mira, nadie hizo esto, mantengámoslo en competencia de estos pibes. Entonces, ese tipo de cosas también creo que son parte de estos aprendizajes, ¿no? Bueno, sin duda que hay reflexión arquitectónica atrás de esto. Ahí a la mañana hablaba de La Puerta, el catedrático español, que habla de que él propone a la universidad o a la facultad como un lugar de resistencia crítica permanente, ¿no? Entonces, acá creo que se dio en varios lugares, eso me parece que está piola. Bueno, obviamente entender que no es una instancia de laburos terminados, que todavía falta trabajar y está bueno que se haga acá este corte para que puedan seguir avanzando y desarrollándose. Cuestiones que por ahí son, si se quieren, quedan como frases, esto de decir, bueno, voy a oscurecer la caja con una cortina, bueno, eso va diseñado también, ¿no? ¿De dónde voy a tomar esta cortina? ¿Qué tipo de cortina voy a poner? Ahí los chicos que habían trabajado ese auditorio, está muy bien trabajado, con muy buen criterio, con una cortina lo suficientemente apta, que te pueden aislar inclusive acústicamente, se puede resolver muy bien ese caso, ¿no? Y digo, no recurrir a una obra húmeda o a materiales pesados para resolver una cuestión acústica, por ejemplo. Eso también es investigación en torno a los materiales. Creo que, bueno, la clave repetitiva que opera como estrategia de ocupación muchas veces, en algunos casos se da, en otros no. Eso también está bueno, me parece que es piola. Y, digamos, siempre la crítica parte de una observación. Y la observación, que es lo que hacemos nosotros, parte de la representación. Entonces, cuando nosotros propusimos este cruce, inclusive con los profes lo hablamos, lo dejamos liberado, no hay una pieza gráfica pedida, no era una entrega tampoco, era un recorte, un momento, y supongo que la mayoría de los profes también se los dejó librado al azar para que ustedes definan qué piezas gráficas mostrar y presentar. Esto también digo, entonces, ustedes van a recibir la crítica, en esta instancia al menos, de acuerdo a lo que presenten, a lo que representen, ¿no? Porque la observación parte de ahí, y eso me parece que está piola. Bueno, creo que hay algunas cuestiones que hay que revisar. En el primer trabajo hablan de soportes
de madera y de OSB, y después hablan de lonas ploteadas. Tengan cuidado con eso, con la distancia de observación, ¿no? Por ahí una lona ploteada en un cartel a 10 metros de altura y yo distante otros 10 metros, es una cosa. Una lona ploteada de cierto espesor, que es difícil tensar y que soporta mucho trabajo, vista a 1 metro, es otra, ¿no? O sea, cuando hablamos de lona ploteada, digo porque lo mencionaron, entonces tengan cuidado con esas cosas, porque a lo mejor eso también en una memoria descriptiva o en un detalle te puede dejar afuera de un concurso. Bueno, como todos alabaron el taller, el trabajo del taller, del segundo taller, el trabajo de Lucía, Kevin y Sofía, yo le voy a hacer una crítica negativa. Me parece que está como muy fragmentado. Veo una exposición como muy museística, ¿no? De elementos como puestos que van, obviamente, van construyendo un relato, tiene una partida. Pero, por ejemplo, en las opciones que ellos tomaron intermedias, veía como una cosa más de pabellón, ¿no? No sé si se entiende lo que digo, pero me parecía eso, que caía en una cuestión demasiado museística, por decirlo de alguna manera. Obviamente que valorando este ida y vuelta, ¿no? Esto de decir, bueno, hago una propuesta o otra, vengo y termina siendo un mix de ambas propuestas. Eso me parece que está piola, pero diría de lo otro. Bueno, sí. Los otros dos trabajos creo que van encaminados, que le falta mucho desarrollo. Cuidado con las distancias de observación en muchos casos, ¿no? Creo que hay que empezar a calibrar eso. Este tipo de laburo y estas escalas necesitan de un trabajo que ustedes no han hecho nunca, porque no les corresponde, porque nunca tuvieron una asignatura, que es una visión más ergonómica de las cosas, ¿no? Aproximarse al cuerpo, tener en cuenta la distancia, los pasos, los caminos. Muchas veces eso es necesario. Así, bueno, voy a iluminar una maqueta desde abajo, bueno, pero ojo de no producir encandilamiento, ¿no? Ojo de dónde viene esa luz, a dónde va, si me tengo que asomar, si se me cruza alguien adelante. Son cosas para tener en cuenta. Por el resto creo o sea, me parecen, como dije, muy buenos trabajos. Creo que hay una cuestión por detrás que tiene que ver con entender que la arquitectura ya no es tipológica, sino que es temática, y creo que este es, digamos, cuando uno tiene que resolver, por ejemplo, un pabellón, ya la arquitectura no es más tipológica como la aprendimos nosotros, ¿no? Y esto lo dicen varios catedráticos y algunos discursos a los que adhiero, y es una opinión personal. Esto de que no es más tipológica por el hecho de que el tipo pertenece a una categoría que obviamente todavía existe, ¿no? Pero cuando tengo que diseñar un proyecto, el tema ya pasa por otro lado, ¿no? Será ambiental, será constructivo, será matérico, ¿no? Entonces la tipología pasa por ahí. La tipología pabellón pasará por tener en cuenta esas variables que ustedes decidan para el proyecto, pero más como una estrategia que como una tipología. Y bueno, me parece que hay un suficiente variopinto también como para festejar eso que dijo Gaby, que me parece que está bueno. Bueno, eso, así como que esto de que como dice Hemingway, que París no se termina nunca, bueno, la arquitectura no se termina nunca, siempre estamos permanentemente aprendiendo porque se nos va moviendo el blanco, ¿no? Ese mundo seguro que conocíamos, o previsible por lo menos, ahora ya no lo es. Entonces, aparece no solamente en los proyectos, sino en los modos de materializar los proyectos. Entonces, hay que jugar con eso, son las reglas del juego, y no sabemos por cuánto tiempo va a ser así. Por más brujos que seamos, como dijo Gaby y afirmó Lucas, eso no lo sabemos. Así es que, bueno, tenemos que navegar en esos mares. Bueno, eso, de mi parte.
no sé si hay réplicas, si quieren decir algo más, comentar algo. Obviamente que quede el micrófono abierto para que estudiantes, los que presentaron, quien quiera comentar algo, está bueno que lo hagan, que nos sirva a nosotros para aprender, para mejorar, o si tienen sugerencias para hacernos, bienvenida sea. Nos quedan un par de semanas, quedan este jueves y 3 jueves, y terminaríamos este ejercicio. Bueno, abro el micrófono para quien quiera comentar algo, agregar. Profe, a mí me gustaría agregar que me pareció muy interesante este cruce de talleres. Vimos proyectos que, por lo menos en los talleres, principalmente el nuestro, quizás no se había visto o no habían traído ciertas ideas que por ahí también te ayudan, ¿no? Ver otros trabajos de otros compañeros, te disparan muchas otras cosas. Por ahí también, en nuestro caso, por ahí nos cuesta comunicar la idea frente a tantas personas. Por ahí ves abajo a 150 personas y es más complicado explicar el trabajo, como decía el profe Lucas, con respecto a la narrativa. Por ahí te trabas, te cuesta desenvolverse y demás, pero no, la verdad que me pareció muy interesante y este tipo de cruces de talleres es muy necesario en el tema de la virtualidad porque no tenemos los talleres físicos, por así decirlo, para poder hacerlo de otra forma. Así que estuvo muy buena, me pareció muy interesante. Sí, Bien, perdón, Franco. yo opino como Franco y me parece que están buenos más allá de salir de lo que piensa el taller y pensar qué opinan los demás profes y bueno, como decía Franco, ver diferentes ideas, porque bueno, en nuestro taller hay cosas que no vimos, como mostraban algunos de los grupos y eso está bueno. Sí, y además eso, lo de los nervios, quedan muchas cosas sin decir, sin hablar, que bueno, quedan en el taller de cada uno y la profe lo va conociendo en particular, pero por ahí como que quedan cosas pendientes que estaría bueno conocerlo de todos y no se puede. No, eso un poco lo aprendimos el año pasado. Nosotros inclusive en el 2019, antes de la pandemia, antes de saber lo que se venía, habíamos implementado una entrega digital. Nos parecía que estaba piola porque generalmente cuando en las entregas, en todas las facu, uno entrega el trabajo y se va y lo deja ahí al trabajo que se defienda solo y confiado en la construcción que hizo durante todo el año, ¿no? Entonces, por ahí descubrimos que contar el trabajo y presentarlo también los preparaba a ustedes para, bueno, una instancia mucho mayor, más profunda y más larga que va a ser la tesis, obviamente. Pero bueno, creo que ahora se ha diluido porque a todos les ha tocado hablar, a todos les ha tocado contar en muchísimas asignaturas, en muchísimas materias, sus trabajos y su proyecto, porque es la lógica que nos cabe en esta circunstancia. Y bueno, también diluye un poco la masividad esto de hablarle a una pantalla, por más que sean 150, bueno, le hablas a una pantalla. Esta mañana decíamos que por ahí está bueno, no sé, tener un vasito de agua siempre cuando empezás un discurso, aun cuando sean 2 minutos o 1 hora que tengas que hablar, un vasito de agua porque muchas veces se te seca la boca, aun cuando lleves 10 años dando teóricos o sea la primera vez que hablas, eso pasa. Entonces, eso es importante, respirar, tomar tiempo, no hace falta, digamos, tener una catarata de conceptos uno atrás de otro, los silencios también cuentan, también hablan. Y obviamente acá estamos casi en la intimidad, más allá de que seamos 300, se pueden equivocar, pueden repetir, tener furcios, equivocarse en los apellidos, no pasa nada. Estamos para eso, para construir entre todos. ¿Alguien más que comente, que diga, que nos sugiera cosas? No, yo en relación a esto último que se coló del discurso, la vergüenza y qué sé yo, me parece que es importante que cada uno confíe en lo que está haciendo. Creo que eso también te posiciona desde otro lugar para contar, ¿no? A mí me gusta mucho creer que la arquitectura también tiene mucho de intuición, de fortuito y demás. Entonces, confiar en el taller, en mi taller, años anteriores, yo pido siempre, a mí me gusta trabajar respecto del discurso y cómo se cuenta el proyecto, cómo se explica el proyecto y cómo se defiende.
Siempre digo que una de las cosas que es importante es de no hablar en potencial del proyecto. Es decir, no es que el proyecto sería o quería ser, sino que el proyecto es. Como una medida, cuando ustedes dibujan una línea, el proyecto es. Y tomar conciencia de las decisiones que toman y confiar en que las decisiones que toman son las correctas es lo que lo va a hacer de que se pueda contar, y que en ese poder contarlo y poder compartirlo y poder volcarlo a este lugar, se va haciendo una construcción que va tomando un corpus cada vez más grande. Hasta que recuperemos la presencialidad. Eso nomás. Bueno, ¿alguien más? ¿Nadie más quiere hablar? ¿Están cansados? Bueno. Bueno, simplemente como comentario, antes de empezar el ejercicio ya nos habíamos contactado con Gerardo Caballero para que nos acompañara. Gerardo todavía está en Italia, todavía está en Venecia, desgraciadamente para nosotros, no para él seguro. Pero seguimos en contacto, prometió que al regreso nos contactamos y reprogramamos alguna fecha. Creemos que más allá de que sea el momento y que caiga dentro del ejercicio, siempre es bueno escuchar a Gerardo, más allá de este proyecto en particular. Toda su obra es muy rica, su discurso es muy inteligente, y bueno, de última, si no entra dentro del ejercicio, que sirva como corolario, o será para más adelante, pero vamos a seguir tras los pasos a ver si lo podemos tener para hacer alguna charla con él y alguna entrevista y demás. Comentarles eso. Bueno, ustedes ya saben hacia dónde vamos. Lo que dicen las bases va a ser lo que se va a solicitar para la entrega final. Va a quedar definir el formato de esa entrega, que lo vamos a hacer con los profes, los talleres, pero no se va a distanciar de lo que generalmente se usa para este tipo de entregas. Vayan avanzando en las piezas, seguramente llegaremos a detalles de escala 1 en 5, 1 en 2, 1 en 1 en muchos casos, porque yo creo que los trabajos tienen el desarrollo y tenemos el tiempo como para llegar, que es más o menos un mes lo que nos queda. Así es que bueno, les deseo suerte, buen viaje y nos vemos en los talleres, ¿sí? Bueno, gracias por el tiempo, por el respeto, y si la cátedra se puede quedar, nos quedamos 2 minutitos y charlamos. Dale, nos encontramos a las 9 con mis alumnos. Igual en mi taller. Listo. Sí, vamos. Muchas gracias.